John D. Rockefeller era por encima de todo control emocional. No solo fue uno de los hombres más ricos de la historia, sino también uno de los más imperturbables. Su fortuna, su poder, su imperio petrolero, todo eso era secundario frente a su verdadera arma secreta, una mente fría, disciplinada, capaz de mantenerse serena en medio de las tormentas más violentas. Su historia no es la de un magnate, sino la de un hombre que entendió que el dominio del mundo comienza por el dominio de uno mismo. Septiembre de 1873. El miedo se apodera de Wall Street. El banco J. Cook & Company, una de las instituciones financieras más sólidas del país, acaba de colapsar. La noticia se propaga como pólvora. Los inversionistas, presas del pánico, se lanzan a las calles, vendiendo sus acciones a cualquier precio. Los gritos de desesperación llenan el aire. Los periódicos anuncian el fin de una era. Millonarios se suicidan desde las ventanas de sus oficinas, incapaces de soportar la pérdida de sus fortunas. El caos es absoluto. Pero en una oficina tranquila de Cleveland, un hombre observa la masacre con una calma que resulta casi perturbadora. No hay pánico en su mirada, ni rastro de miedo en su rostro. Solo un par de ojos azules, tranquilos y calculadores, que ven una oportunidad donde otros ven ruina. Ese hombre es John D. Rockefeller. Mientras el mundo se desmorona, él permanece inmóvil, sereno. No le preocupan los precios de las acciones. No le afecta el caos. De hecho, en medio de esa tormenta, Rockefeller empieza a comprar. Compra petróleo de rivales arruinados. Compra refinerías que sus competidores venden a precio de saldo. Compra el futuro. En ese momento de crisis, el mundo empieza a entender que su verdadero poder no está en su riqueza, sino en su fortaleza mental. Esa fortaleza no fue un regalo divino, sino un hábito cultivado con disciplina férrea desde la infancia. Rockefeller comprendió desde muy joven que la clave para dominar su vida y por extensión el mercado no era controlar a los demás, sino controlarse a sí mismo. Desde adolescente llevaba un libro de contabilidad donde anotaba cada centavo que ganaba y gastaba. Este ritual no solo le enseñó el valor del dinero, sino que le dio una sensación de control sobre su destino. Para él, cada decisión debía ser racional, no impulsiva. Cada paso debía estar medido, calculado, pensado. Esta capacidad de mantener la calma se convirtió en su arma secreta en las negociaciones. Los relatos de la época lo describen como un hombre capaz de sentarse durante horas sin mostrar ansiedad, impaciencia ni emoción. Su silencio era desconcertante. Sus rivales, acostumbrados a la confrontación emocional, se encontraban desarmados ante su imperturbabilidad. Rockefeller no necesitaba levantar la voz ni imponer su presencia. Su serenidad era suficiente para ganar. En el mundo de los negocios, donde la presión puede quebrar incluso a los más experimentados, Rockefeller se convirtió en un maestro del autocontrol. Su estilo era el de un estratega que espera el momento perfecto para actuar. No se dejaba llevar por la urgencia ni por la necesidad de demostrar poder. Su fuerza residía en su capacidad de esperar, de observar, de calcular. Era el arte de la guerra aplicado al capitalismo. Pero el control emocional de Rockefeller no se limitaba al ámbito profesional. En 1866 enfrentó una de las pruebas más duras de su vida, la muerte de su hija Alice, de apenas un año. En el funeral, su compostura fue interpretada por muchos como frialdad, pero no era indiferencia, sino la misma fuerza silenciosa que había mostrado en Wall Street. No se trataba de no sentir dolor, sino de no dejar que el dolor lo destruyera. Esta capacidad de enfrentar la pérdida con fortaleza interior es una de las lecciones más profundas de su legado. En un mundo que valora la expresión emocional como signo de autenticidad, Rockefeller nos recuerda que también existe poder en la contención, que el dolor puede ser gestionado sin ser negado, que la serenidad no es ausencia de sentimiento, sino dominio sobre él. La vida de Rockefeller fue una constante búsqueda de eficiencia. Su austeridad personal contrastaba con su inmensa riqueza. Los periódicos lo llamaban tacaño, y no estaban del todo equivocados. Controlaba cada gasto, cada inversión, cada donación. Pero detrás de esa aparente avaricia había una lógica implacable. No creía en la caridad impulsiva, sino en la filantropía estratégica. Fundó instituciones que atacaron problemas globales con la misma precisión con la que había conquistado el mercado del petróleo. La Fundación Rockefeller se convirtió en una de las mayores fuerzas de benevolencia del siglo XX, combatiendo enfermedades como la fiebre amarilla y la anquilostomiasis, promoviendo la educación y financiando investigaciones científicas. No era un acto de bondad espontánea, sino una estrategia de impacto. Durante los ataques del gobierno contra Standard Oil, Rockefeller volvió a demostrar su temple. Fue acusado de ser un varón ladrón,
una hidra de 1000 cabezas. La opinión pública lo demonizaba, pero él no respondió con ira ni con desesperación. Su reacción fue una estrategia cuidadosamente diseñada, ejecutada con una calma inmutable. Estaba convencido de que la historia lo juzgaría con justicia. Este episodio revela otra dimensión de su control emocional, la capacidad de resistir la presión externa sin perder el rumbo. En lugar de reaccionar, respondía. En lugar de defenderse con gritos, lo hacía con hechos. Su serenidad era su escudo, su estrategia, su legado. A lo largo de su vida, John D. Rockefeller demostró una capacidad de autocontrol que desafiaba incluso las situaciones más extremas. No era una reacción puntual, ni una pose ocasional. Era un patrón constante, una forma de estar en el mundo. Su serenidad no era circunstancial, sino estructural. En cada crisis, en cada ataque, en cada pérdida, su respuesta era la misma. Calma, cálculo, silencio. No porque no sintiera, sino porque había aprendido a no dejarse arrastrar por lo que sentía. Durante los años de mayor presión pública contra Standard Oil, cuando los titulares lo acusaban de ser el arquitecto de un monopolio despiadado, Rockefeller no se defendió con discursos ni con gestos emocionales. No convocó ruedas de prensa, no escribió cartas abiertas, no buscó aliados en la opinión pública. Su estrategia fue otra: esperar. Mientras los políticos lo señalaban y los periodistas lo demonizaban, él mantenía su rutina intacta. Se levantaba temprano, caminaba, trabajaba, pensaba. Su silencio era su escudo, su compostura, su respuesta. Incluso cuando el gobierno federal inició acciones legales contra su empresa, acusándola de prácticas anticompetitivas, Rockefeller no mostró signos de agitación. No hubo declaraciones airadas ni gestos de indignación. En lugar de eso, se concentró en reorganizar sus activos, en preparar su defensa legal, en seguir adelante. La presión era inmensa. La opinión pública lo consideraba el enemigo número uno. Pero él no se quebró, no se desvió, no se alteró. Su mente seguía funcionando con la misma precisión que en sus años de expansión. Era como si el ruido exterior no tuviera acceso a su interior. Este tipo de control no se improvisa. No se aprende en un curso ni se adquiere por imitación. Se forja en la práctica diaria, en la repetición de hábitos, en la decisión consciente de no reaccionar. Rockefeller había convertido la serenidad en una disciplina. No era una virtud espontánea, sino una herramienta afilada. Cada vez que el mundo le ofrecía una razón para perder el control, él elegía no hacerlo. No por indiferencia, sino por estrategia. Sabía que la emoción desbordada es el terreno fértil del error. Y él no estaba dispuesto a errar. Incluso en los momentos de mayor tensión interna, cuando las decisiones empresariales implicaban despidos masivos, cierres de refinerías o negociaciones con gobiernos extranjeros, Rockefeller mantenía la misma actitud. Escuchaba, analizaba, decidía. Nunca se apresuraba, nunca se exaltaba. Su equipo aprendió a leer sus silencios, a interpretar sus pausas, a entender que su falta de reacción era, en realidad, una forma de liderazgo. No necesitaba imponer autoridad, su presencia bastaba. En reuniones críticas, cuando los ejecutivos discutían acaloradamente sobre estrategias o riesgos, Rockefeller permanecía en silencio. Observaba, tomaba notas. Y cuando hablaba, lo hacía con frases breves, sin adornos, sin dramatismo. Su voz no subía de tono, su rostro no cambiaba. Era como si la emoción no tuviera permiso para entrar en la sala. Y sin embargo, todos sabían que él estaba completamente presente, que cada palabra suya era el resultado de una reflexión profunda, que continua. Cada palabra suya era el resultado de una reflexión profunda, que su calma no era ausencia de pensamiento, sino la forma más elevada de pensamiento. Rockefeller no necesitaba demostrar nada. Su control emocional era, en sí mismo, una declaración de poder. En los negocios, esa actitud le permitió resistir presiones que habrían quebrado a otros. En la vida personal, le dio la capacidad de enfrentar tragedias sin perder el rumbo. Y en la esfera pública, lo convirtió en una figura que, aunque polémica, nunca fue errática. Su constancia emocional era tan sólida como sus inversiones. No fluctuaba con la opinión del día. No se dejaba arrastrar por la marea del escándalo. Era una roca en medio del oleaje. Ese tipo de fortaleza no se ve todos los días. En un mundo que celebra la espontaneidad, Rockefeller eligió la contención. En una época que glorifica la reacción inmediata, él cultivó la pausa. Su legado no está solo en los millones que acumuló ni en las instituciones que fundó, sino en la forma en que enfrentó cada momento de su vida, con una mente clara,
un espíritu firme y una voluntad inquebrantable. Hoy, cuando se estudia su figura, se habla de sus logros empresariales, de sus contribuciones filantrópicas, de su impacto en la historia económica. Pero hay algo más profundo que merece atención: su dominio emocional. Porque en ese dominio está la clave de su éxito. Y en ese éxito la prueba de que el verdadero poder no se grita, se sostiene. No se impone, se encarna. No se busca afuera, se cultiva dentro. Rockefeller nos dejó una lección que trasciende el tiempo. Quien domina sus emociones, domina su destino. Y en ese dominio silencioso, sereno, implacable, construyó no solo un imperio, sino una forma de estar en el mundo que aún hoy nos desafía a ser más fuertes, más conscientes, más dueños de nosotros mismos. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta nueva serie sobre Rockefeller y su control emocional.